puede tomar otra visión diferente o abrazar otra visión diferente y termina creando una división. Entonces, la visión es súper importante porque me mantiene enfocado, ¿no? Es diferente ayudar a direccionar los esfuerzos, pero también me enfoca hacia dónde debo ir desarrollando esa idea de negocio que se me ha ocurrido, que Dios me ha dado. Y lo último es entender que como cristiano no puedo olvidar mi llamado. O sea, siempre que yo haya desarrollado una idea de negocio y tengo, que es una visión dada por Dios, es decir, ok, ¿esto cómo va a impactar mi llamado? ¿Sí? Recuerden que no todos tenemos, no, la misma Biblia dice, no todos son pastores, no todos son apóstoles, sí, no todos son profetas, no. Cada uno tiene una parte especial dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la sociedad donde nos movemos también, donde Dios nos necesita para brillar. Pero la idea es, ok, con esta idea de negocio, ¿qué voy a impactar? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me va a hacer diferente? ¿Qué voy a hacer con esto para hacer la diferencia, para brillar, para que el nombre de Cristo sea exaltado? Ok. Anoche hablábamos de Chick-fil-A en la prédica, ¿no? Que es una empresa que vende millones y millones y millones de dólares, pero que se enfoca mucho en las familias de sus empleados, sean cristianos o no, ojo con esto, no solamente contrata cristianos, de hecho contrata mucha gente, personas que no son cristianas, para evangelizar a través también, sí, de sus empresas. No abren los domingos, es algo loco, no le estoy diciendo que no, entonces no tenga que abrir el domingo, no, es algo que Dios les dio a ellos y que si en algún momento te lo da a ti para tu idea de negocio, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que ser siempre sensible a la voz de Dios, pero como veníamos hablando el martes. Pero es súper chévere nunca desviarnos, o nunca, perdón, nunca olvidar que somos hijos de Dios y que somos representantes de Él aquí en la tierra y que nuestro propósito en esta tierra no es hacer plata ni hacer un emporio, sino impactar la vida de las personas con el mensaje de Jesús. Puede ser desde un altar, si tu llamado es a ser pastor, o puede ser desde una gerencia, una presidencia de una empresa, una presidencia política, ¿sí? Eso es súper clave. Pero la frase siempre es, la provisión sigue la visión. Recuerden, no nos enfocamos en la provisión, nos enfocamos en la visión. ¿Quién se encarga de la provisión? Dios, ¿sí? Dios. Yo soy obediente en seguir la visión, yo soy obediente en seguir la idea de negocio y como lo voy haciendo bien, el dinero va llegando. El dinero siempre va. Dinero buscando buenas ideas, hay un montón. ¿Sí? Dinero buscando, inversionistas buscando empresas, hay un montón. ¿Listo? Buenas ideas, no hay tantas. ¿Sí? Buenos planes, no hay tantos. ¿Ya? Ahora, Dios está con nosotros, Dios es el que nos da las buenas ideas. Ahora, quiero que vamos a construir entre todos, vamos a construir y a escribir la visión, ¿listo? Yo sé que están como, tal vez algunos están acabando de llegar y, ¿cómo así? Sí, no, pero recuerden que esta es la sesión 2, esta es la sesión 2 y además tuvieron un bonus ayer, entonces ya estamos en calor. Eh, pero vamos a comenzar a construir, a escribir nuestra visión. ¿Listo? Una visión, obviamente hoy como es la sesión de emprendimiento, no estamos hablando de una visión personal, sino estamos hablando de una visión que aplica a una idea de negocio que tengas o a sí, alguna meta que tengas. Entonces hoy vamos a arrancar con eso. Porque es muy, muy importante tener la visión y escribirla. Sí, de hecho, Dios es lo máximo porque nos enseña de negocios en todo lado también. Y dice a Habacuc 2:2 que está ahí, dice, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Sí, y ya en el versículo 3 dice, y a su tiempo se va a cumplir. Sí, pero es súper importante, y miren que Dios no lo dijo en la Biblia hace muchísimos años, que la visión hay que escribirla y hay que tenerla clara y tiene que ser visible y se puede leer de corrido, ¿sí? Para que se cumpla, no, no, es decir, no es una visualización de si la leo se cumple, no, es un tema de la tengo clara, ¿sí? La tengo clara, la tengo presente y la tengo escrita.
porque muchas veces lo tenemos aquí en la cabeza y no lo escribimos. Y resulta que en una semana se nos olvidó. ¿Y cuál era la idea de negocio que tenía? Ay, no, ¿y cómo era que me iba a volver millonario? Ya no me acuerdo. Sí, entonces hay que escribirla. La visión eh, o la idea de negocio, ¿sí? Quiero que cuando me refiero a idea de negocio, a visión, estamos hablando en esta sesión de lo mismo. ¿Listo? Esa visión de negocio, esa idea de negocio, ah, la puedo escribir, tiene que ser sencilla y clara. Eh, de hecho, mire que Dios dice que para que pueda leerse de corrido, ¿sí? Es decir, tiene que ser sencilla y clara, que sea, que sea fácil de entender y que comunique lo esencial del negocio. O sea, que cuando yo lea la visión, entienda en dónde, yo pueda entender en dónde estoy, ¿no? Si mi negocio es, no sé, si mi idea de negocio es desarrollar un calzado deportivo, pues yo tengo que decir claramente que quiero desarrollar calzado deportivo, ¿no? No puedo ponerme a filosofar acerca de tener pies cómodos para que las personas puedan ir y alcanzar más kilómetros. No, ahí ya me perdí, ahí ya ya no sé de qué es tu empresa. ¿Tu empresa es de medias o tu empresa es de, sí, o es de tour? ¿De qué es tu empresa? ¿Es de masajes? ¿No? Entonces, tiene que ser una idea, es una frase sencilla y clara que comunique lo esencial del negocio, que sea inspiradora, ¿verdad? Que sea fácil de recordar. Y algo que es súper importante es que refleje los valores. No estoy diciendo que sea el eslogan. Muchas veces el eslogan está inspirado también en la visión, ¿sí? Pero es muy parecido al eslogan, o sea, el eslogan es muy parecido a la visión. Y es algo que refleja una imagen final de lo que aún no ha comenzado. Les voy a dar un ejemplo ministerial que es un poco más fácil de entender. El Ministerio de Jóvenes de nuestra iglesia, TMT. La visión de TMT es ser un facilitador para el encuentro perdón, facilitar el encuentro de los jóvenes con Dios. Facilitar el encuentro de los jóvenes con Dios. Jen es sencilla, es puntual y me dice claramente qué es lo que va a hacer ese ministerio, que los jóvenes se encuentren con Dios, ¿cierto? Y que ellos lo que van a hacer es que ese ministerio lo que va a hacer es que sea fácil para hacer. ¿Alguien se le ocurre alguna visión o algo que haya, no sé, tal vez en la empresa en la que trabajen o en su propia empresa que nos quiera compartir? No sé si quieran levantar la mano ahí y vamos a comenzar a participar. Hola, hola. ¿Nadie? ¿No se acuerdan de ninguna así? Eduardo, ¿estás por ahí? Ayúdame. Hola, ¿qué tal? Sí, por ejemplo, en la visión de ejecutivos, sí, que somos hombres y mujeres cristianos que nos dedicamos a impactar nuestras organizaciones con principios bíblicos. Entonces Ujú. tendríamos ahí una visión clara, armarnos, equiparnos de principios bíblicos para impactar nuestro entorno. Súper, súper. ¿Y algún negocio? ¿Ahí lo tiene? Por ejemplo, de McDonald's, que dicen que producción rápida, con higiene y con productos estándar. Ujú. Porque estaba buscando la de crepes, que me parece súper chévere, que no la encuentro. No me sale completa aquí, pero dice arte transformando transformado en alimento. Ojo con esto, miren cómo dice, arte transformado en alimento. Ahí ya me está diciendo, y uno lee eso y dice, crepes, ¿sí o no? Y dice, naturalmente trabajando, artesanalmente produciendo, saludablemente complaciendo. Eso es crepes and waffles. ¿Es complicada? No, no. De hecho, es fácil de recordar, ¿no? Porque dice, arte transformado en alimento, naturalmente trabajando, tiene como una rima, naturalmente trabajando, artesanalmente produciendo, saludablemente complaciendo. Entonces, de hecho, yo no he visto los valores de Crepes and Waffles, pero cuando yo leo esto, me doy cuenta que tienen
valores como, por ejemplo, el trabajo, una producción artesanal y que complacen al cliente con comida saludable. Sí, sí lo pueden entender como, así como yo lo vi también leyendo solo esa parte de la visión, porque nos están comunicando todo lo que son, ¿sí? Y todo lo que van a hacer y todo lo que hacen, ¿no? Entonces, este es un muy buen ejemplo, una visión que es clara, que comunica lo esencial del negocio, que me inspira además porque dice arte transformado en alimento. O sea, yo digo, wow, nota. ¿Sí o no? Ya uno la lee y dice, qué nota. Pero además refleja sus valores y me deja ver que es una empresa, me deja ver, digamos, su negocio. Sí, me deja entender que su negocio, ¿cuál es los alimentos, pero de una forma que sean diferentes al resto, ¿no? Eso es lo que me deja ver. Entonces, no sé si tiene alguna duda ahí con respecto a cómo construir y escribir la visión. ¿Alguien no? Ah, ¿estamos todos bien? Listo. Entonces yo les voy a dar, esto es algo muy cortico, es solamente como para que ustedes le intenten ahí. Entonces, ah, es esto. Si tienen una idea de negocio, escriban la idea de negocio. Entonces vamos a hacer, yo les voy a guiar. Escriban la idea de negocio. Entonces, mi idea de negocio son, no sé, Eduardo, dame una idea de negocio. No sé, helados hechos con nitrógeno. Eso Helados sí, hechos sí. con nitrógeno. Entonces, Eh, helados hechos con nitrógeno. Ok, pero bueno, helados hechos con nitrógeno hoy hay muchos. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cuál va a ser la visión tuya para que esa idea de negocio se plasme? ¿Sí? ¿Cómo la vas a plasmar? Entonces, vamos a escribir ahí. ¿Listo? Ahora, si ya tienes una idea de negocio, puedes escribirla ahí y comenzar como a jugar como cuál sería la visión. No tiene que ser larga, tiene que ser corta. No tiene que ser ambigua, tiene que ser directa. ¿Listo? Esencial. Ahora, de pronto no tienes una idea de negocio. Y los que ya tienen idea de negocio pueden ir trabajando ahí en su visión. Los que no tienen una idea de negocio, lo primero, como cristianos, orar. ¿Sí? Dios es el mayor creador, es el creativo de los creativos. De verdad, cuando uno no sabe qué hacer, quiere comenzar un negocio y no sabe, lo primero hay que preguntarle a él. ¿No? Ahí está el ejemplo de la viuda endeudada que fue y le dieron el aceite y Dios fue el que le dio el negocio literal con el que vivió el resto de su vida. Entonces hay que preguntarle a Dios qué negocio quiere para nosotros. Pero una de las formas también de encontrar ideas de negocio, y esta es una sesión súper rápida de ideación, o sea, esto lo estudié yo en un semestre, pero se lo voy a hacer aquí en 5 minutos. Una de las técnicas, por ejemplo, es cojan a dos cosas que puedan ser diferentes, ¿sí? Que tal vez ustedes digan, no se me hacen que puedan ir de la mano. Por ejemplo, restaurante y baño. Entonces, ok, restaurante y baño. Bueno, ¿qué negocio puede salir de restaurante y baño? O fútbol y asados. Bueno, ¿qué puede hacer el fútbol con asados? Ahí hay una fácil. O si me entienden como, ahora, ¿cómo pueden hacer para que, porque ustedes se ponen a pensar, bueno, ¿a cuál voy a empatar? Fácil. Siéntense con su esposo, con su amigo, con su novia, sí, con alguien que le quiera ayudar y escriban en papelitos diferentes palabras. Fútbol, asados, baño, restaurante, arequipe, ¿sí? Y métanlas en una bolsa. Y saquen una palabra y luego saquen otra palabra. Y esas dos palabras que salieran al azar, comiencen a esforzarse en pensar una idea de negocio que pueda salir de unir esas dos palabras. ¿Les parece que puede ser fácil? Bueno, puede ser chévere esa ideación. No sé, ¿quiere escuchar a alguien? No escucha a nadie. Bueno. Estoy aquí infiltrado, pero sí estuvo muy Hola, buena la... David. Carlitos.
Pero sí, sí entienden, entonces cogen, hacen una lista de palabras en papelitos, las meten, sacan los papelitos y pueden comenzar a hacer lluvia de ideas sobre qué tipo de negocio podría salir de esa combinación de dos palabras que pues son al azar. ¿Listo? Y ya con una idea de negocio me puedo centrar en escribir una visión, o sea, hacia dónde quiero avanzar con esa idea de negocio. ¿Listo? Entonces ahí voy a dar 3 minuticos más para que comiencen ahí a pensar en ideas de negocio, en cómo construir una visión. Aquí ya nos levantan el dedito. Creo que fue Liliana, sí. Eh, pero súper chévere que pongamos en práctica. Ay, ay, estoy yendo. Que pongamos en práctica este tipo de ideas que son, o de técnicas que pueden ser súper chéveres para desarrollar una idea de negocio y para también desarrollar la visión de esa idea de negocio. ¿Listo? Bueno, intenten ahí, vayan rayando ahí, vayan rayando ahí. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien está levantando la mano ahí? Carlos, una preguntita. Sí, señora. Es que, digamos, como soy contadora, pues no sé, digamos, yo quiero tener una, como asesorías contables, o sea, luego tener muchas niñas que hagan la contabilidad y yo les revise, pero no sé cómo ponerla. Es como asesorías contables confiables, algo así. Pero como no es un negocio, sino que es como una prestación de servicios, no sé cómo poner la visión, ya que es desde lo profesional. No sé. Sí, ahí yo creo que te va a ayudar mucho el tema de pensar en cuál es el valor agregado que vas a ofrecer. ¿Sí? Porque tú dices, una empresa, digamos, de asesorías contables, tú sabes que hay muchas. ¿Sí? Entonces, lo que puedes comenzar a pensar ahí, y ya tienes un negocio, pero entonces ahora vas a pensar en cómo vas a hacer ese negocio diferente. ¿Sí? Entonces, que sean prácticas, que sean autogestionables, no sé, estoy aquí botando ideas, que sean autogestionables, que sean completamente virtuales, que los asesores, las asistentes contables no tengan que ir, sino que puedan hacerlo de una forma rápida, remota, no sé, ¿viste? Ahí te boté muchas que no puede pensar, bueno, ahora, cuando yo ya tengo hacia dónde voy a ir, y aquí me estoy adelantando un tricito, pero es por la pregunta es, ¿cuál es esa necesidad que yo voy a cumplir, voy a satisfacer, digamos? Porque aquí hay dos cosas diferentes. Aquí hay una cosa es la ideación de cómo crear una idea de negocio, que fue lo que hablábamos ahorita de los papelitos, que es una de las técnicas, hay varias técnicas para hacerlo, pero pues les dije esta que a mí me gusta y me parece chévere, porque salen ideas muy locas. Pero otra es cómo encontrar el valor agregado a una idea o a un talento que yo ya tengo. O sea, yo ya tengo algo, yo ya tengo un conocimiento y hacia allá quiero ir, pero entonces la pregunta es, ¿cómo creo una visión? Entonces la visión es, tú estás comenzando algo ahorita, la visión es ver el producto terminado de algo que hasta ahora está comenzando. Eso es visión. ¿Se acuerdan que lo relacionamos mucho con la fe? Entonces, ok, ¿qué tipo? No es como quiero tener una empresa muy grande, no. Es como quiero tener una empresa que, como hablábamos, veíamos de crepes, arte transformado, ¿sí? En alimento. ¿Sí? Entonces, eh, no sé, contabilidad, voy a decir esto, como eh, la contabilidad a tu medida, ¿no? ¿Sí? Contabilidad sencilla y entendible, o transparencia, no sé, ¿qué es lo que quieres y Perdón, cuál es Carlos, tu valor pero ahí agregado? confiable no sería un valor agregado. Cuando ella dice asesorías contables confiables, confiable no sería un valor agregado. Lo que pasa es que, si me preguntas a mí, yo digo, mi contador tiene que ser confiable. O sea, no es un valor agregado, es un requisito, Ya, ¿no? Es es un un requisito. requisito. Un, Gracias. va- un valor agregado podría ser que sea muy ágil, no sé, lo que les venía diciendo ahorita, que sea muy práctico, no sé, es que ahí hay muchas cosas, pero entonces ahí toca hacer una lluvia de ideas, Diana, para ver, para que puedas encontrar cuál es ese valor agregado. ¿Cómo hace uno eso? Pues comenzando a ver qué tienen normalmente todas las empresas
y que no tendría yo. Pero eso ya lo vamos a ver ahorita un poquito más. ¿Listo? Pero clarísimo ahí la pregunta con las preguntas. Y muchas gracias. Escribí mucho ya, gracias. Luis Carlos creo que levantó la mano. Hola a todos, sí, Carlos, le iba a sugerir a Espinosa que de pronto algunos rasgos de ella misma, o sea, cosas que la caractericen a ella como una persona muy especial, pudiera imprimirlo en su idea de negocio. Por ejemplo, ella puede ser esquemática, holística, cercana. Exacto. Es eso. Puede ayudar. Es como encontrar cuál es ese valor agregado que yo tengo, que puedo ofrecer y que eso va como en la marca que puedo ir desarrollando, ¿no es cierto? Claro, y muy rico que sea de tu identidad. Entonces, por ejemplo, en un tema, una contadora empática, porque es que, por ejemplo, la contadora puede ser muy dura, muy numérica, muy cuadrada. Entonces, de pronto, no, yo tengo la posibilidad de escuchar, de buscar alternativas, plantearlas. Pues eso sería prácticamente como un contador coach de mis finanzas empresariales, pues algo bacano. Puede ser eso, que no ofrezcas, mira esto que acaba de decir Luis Carlos, que no ofrezcas asesorías contables, sino que ofrezcas un coaching financiero. ¿Sí? Eso es soluciones para tu ¿Sí? dinero. Un coaching financiero suena más chévere que una asesoría contable. Entonces, ese es un tema súper chévere. Y hay una última pregunta, gracias Luis Carlos. Una pregunta, es que no puedo ver los nombres acá, me están levantando la mano. Ella está de como blusa como lila, no, como morada, no sé. Es que no puedo ver nombres aquí. Marta Iris no estaba levantando la manito, no. ¿Estás muteada? Eduardo, me ayuda ahí, porfa. Es que ella creo que está tratando de hablar, pero no. Marta, intenta activar el micrófono. Ya te di la autorización. Bueno, vamos a seguir por temas de tiempo ya, en el 4. Bueno, entonces, espero que así como Liliana que ya escribió mucho, también hayan escrito muchos. Pueden escribirla varias veces, de hecho, una visión se puede escribir varias veces y uno la va como perfeccionando, va viendo ahí. Una última con Juliana y vamos pasando al siguiente tema. Edward, ¿hay alguien levantando la mano? Juliana, creo. Bueno. Estoy revisando, esperando. No. Bueno, mientras tanto, entonces, ahora vamos a pasar, ok, entonces ya estamos hablando, hablamos de la visión, ahora vamos a pasar en la planeación y el martes hablábamos todo este tema de la planeación y bueno, que los planes bien pensados son pura ganancia, que muchas visiones fracasan por falta de un plan, pero hoy vamos a hacerlo práctico y quiero que porfa descarguen, lo pueden hacer ya si quieren, descarguen de la carpeta que les compartimos un archivo que se llama modelo Canvas Excel o Excel modelo Canvas, creo que se llama Excel modelo Canvas. Entonces lo pueden descargar, ese está solamente para ver, entonces chévere que lo descarguen para que ustedes puedan modificarlo en su computador. Pero mientras lo van haciendo les voy contando. El plan arranca con el que vamos a hacer y es lo que veníamos hablando ahorita, ¿no? Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Sí, entonces, asesores contables, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora, ¿con quién lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es muy clave también identificarlo. En el qué vamos a hacer, yo voy a identificar cuál es el valor agregado que yo voy a dar, cuál es el valor agregado que yo le voy a entregar a mis clientes. Pero también es importante definir con quién lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cuánto voy a necesitar y de dónde van a venir esos recursos, ¿vale? Y algo súper importante, a veces nos quedamos, y ustedes, he sido muy enfático en esto en estas dos sesiones, y es que no podemos quedarnos persiguiendo el dinero.
A veces nos quedamos planeando sobre la provisión. ¿Cómo voy a recibir el dinero? ¿Cómo voy a conseguir el dinero? Pero dejamos de planear sobre la visión. Entonces, es súper importante no planear tanto la provisión y planear más sobre la visión, porque ese valor agregado que tú vas a dar, esa visión que tú tienes, esa idea de negocio que tú tienes, es la que va finalmente a traer y a generar la provisión. ¿Listo? Entonces, les voy a contar aquí, el archivo de Excel que están descargando tiene este modelo Canvas para que lo puedan, digamos, diligenciar ustedes. Pueden hacerlo ahí directamente en Excel o más adelante, si lo quieren imprimir en blanco y luego hacerlo, lo pueden rayar. Este modelo muchas veces hay gente que le gusta imprimirlo y rayarlo, borrar, ¿sí? Y eso es súper chévere. También quiero compartirles, ahí mismo hay un archivo Word que se llama, se me olvidó cómo se llama, perdón. Eh, eh, Se llama explicación modelo Canvas. ¿Listo? Explicación modelo Canvas. Ese es un artículo que encontré que me pareció muy práctico, muy puntual de cómo entender y cómo diligenciar el modelo Canvas. Entonces, para que lo tengan ahí y después de esta sesión lo puedan leer y ya puedan trabajarlo, porque esto es de trabajar y trabajar, ¿sí? Esto es de ponerlo en práctica, pero es chévere que tengan esos documentos y estos modelos y puedan comenzar a planear. Antes digamos que siempre nos han hablado como del plan de negocios, ¿no? El plan de negocio, el plan de negocio, el plan de negocio. Pero antes de hacer el plan de negocios, el modelo Canvas es como una forma de planear mi negocio de una forma muy práctica y luego ya lo que hago es desarrollarlo, ¿sí? Digamos ya como una forma escrita. Pero aquí, lo que están viendo en pantalla, ese es un plan de negocios. Ahí está todo. Ahí está todo lo que yo necesito desarrollar para poder avanzar en la creación de un negocio. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde comienza uno? ¿Por dónde comienza uno? Comienzo por la propuesta de valor, el qué, ¿no? El qué. En el artículo que les compartí, arranca por segmento de clientes, pero a mí personalmente me parece que es importante arrancar por el qué, ¿no? Como, ¿cuál es esa propuesta de valor que yo tengo? ¿Sí? ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es la visión que vale plata? ¿Sí? Que va a generar, que va a dar valor a las personas. Ahora, en la propuesta de valor lo que yo tengo que escribir, y eso digamos que va muy de la mano con la pregunta que tú nos hacías ahorita, Liliana, perdón, es tener en cuenta cuál es qué es eso extra que yo estoy dando, ¿sí? ¿Qué es eso que me va a diferenciar de los demás? ¿Qué es eso qué es eso que mis clientes van a percibir de mi idea de negocio? Puede ser una idea de negocio súper innovadora y original y ya ese ya va a ser su propuesta de valor, o puede ser un negocio que ya existe pero que se va a diferenciar por una propuesta de valor que yo voy a desarrollar. ¿Listo? Ah, ahora, tenemos del lado derecho el quién. Entonces, el quién son esas personas, ¿no? Hacia donde yo me voy a desarrollar. Entonces, mira que no solamente es entender cuál es la propuesta de valor, sino cuáles son los clientes a los que yo les quiero llegar. Entonces, aquí en la parte derecha está el segmento de clientes. Entonces, ¿cuáles son esos clientes? ¿Para quién voy a crear yo esa propuesta de valor? Por eso, autores como el que hizo el artículo aquí de Economipedia, que yo sé que es una página, pero de verdad está muy completo y muy sencillo, muy fácil de entender. Arrancan primero por el segmento de clientes para luego desarrollar la propuesta de valor. A mí me gusta arrancar de la propuesta de valor como forma independiente, pero se puede hacer también del segmento hacia la propuesta. ¿Listo? Pero el segmento es ¿a quién le quiero yo generar? O sea, esa propuesta de valor que yo tengo, ¿a quién le va a impactar? ¿Sí? Entonces, agarrando el tema, el ejemplo que ya tenemos, que es el de las asesorías contables, entonces, ¿a qué tipo de empresa le quiero apuntar? Primero, ¿de qué sector? ¿De servicios? ¿De minoristas, mayoristas, fábricas? ¿Sí? ¿A qué segmento? Y también, si quiero apuntarle a un segmento de, no sé, pymes, MIPYMES, o grandes empresas o corporaciones, ¿verdad? Entonces, el segmento de clientes no solamente es de identificar cuál es el tipo de cliente, qué sector, en dónde, ¿por qué? Porque eso me va a permitir a mí enfocarme
digamos que enfocar más mi propuesta de valor y tener certeza de que esa propuesta de valor sí se la voy a vender a los clientes correctos, porque muchas veces nuestras ideas de negocio no arrancan porque las ofrecemos en el segmento equivocado, ¿sí? Muchas veces tenemos muy buenas ideas, pero se las ofrecemos a la gente equivocada, a los clientes equivocados, no, entonces nos quejamos, es que esos clientes no compran, no, es que le estás ofreciendo algo a alguien que no le interesa o que no tiene la capacidad para comprarlo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. La segmentación va a ser muy importante porque ya cuando vayamos a ver el tema de canales, nos va a permitir entender, por ejemplo, qué canales voy a utilizar para vender. ¿Sí? Voy a hacer canales digitales. Una de en temas de contabilidad, por ejemplo, hay una empresa que se llama Tributi, que tiene un canal y es 100% digital. Y tú simplemente mandas toda tu información y ellos hacen como todo lo que tú necesitas como cliente. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos canales que yo voy a usar? No, lo mío va a ser las redes sociales, no, lo mío va a ser uno a uno, lo mío va a ser a través de canales no convencionales. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el canal de venta con el que yo voy a llegarle al cliente? ¿Sí? No, yo voy a hacer venta directa, no, yo voy a hacerlo a través de distribuidores, no, yo voy a hacerlo con puntos, con franquicias puestas en puntos específicos. Todas esas cosas, pero el segmento de clientes me ayuda a definir qué canal. Y la relación de clientes es también cómo me voy a relacionar con esos clientes. Entonces, lo voy a hacer a través de un WhatsApp corporativo, lo voy a hacer a través exclusivamente de redes sociales, voy a tener un teléfono. Sí, ¿cuáles son esos canales, esos canales de relación con el cliente? Ojo, ¿no? Entonces, de comunicación con el cliente. Los otros canales de venta y el de relación con clientes es canales de comunicación con mi cliente. Ahora nos vamos al otro lado y espero que estén ahí escribiendo como con su idea, si se les va ocurriendo cosas, vayan escribiendo, todo lo que se les vaya ocurriendo con lo que vamos hablando, vayan escribiendo. De pronto ustedes dicen, yo quiero vender pan de bono, pero sí, quiero pan de bono que no solamente sea bocadillo y queso, sino que también tenga boca de tocineta. Miren, ahí acabo de botarle la idea a alguien. Pan de bono de tocineta. ¿Alguien ha comido pan de bono de tocineta? Yo no, entonces No, no jodas, Carlos. cuando lo tengan, cuando lo hagan, me invitan, ¿listo? Y me dan ahí una comisión si quieren. No, Quiero ver a quién le vendemos eso. pan de bono tocineta, miren, en Medellín, no sé si en Armenia también, en Medellín existen las perras, ¿no? ¿Saben? El perro caliente, pero se llaman Claro, las perras. perras de San Marcos en ¿Sí o Envigado, no? eso es lo Que mejor tienen, que hay. Delicioso. que en vez de salchicha tienen tocineta. Entonces, Tocineta. si Pero, allá pero, comen perras como de tocineta, ¿cómo van a comer pan de bono de tocineta? bueno, no creo que era innovación. No, pero miren que ideas pueden salir muchas, ¿sí? Ahí hay que saber a quién se las voy a vender y cómo se las voy a vender. Ahora, pasando al lado izquierdo del modelo Canvas, tengo que encontrar cuáles son esos recursos clave, ¿sí? Es decir, cuáles son esos recursos que son esenciales para el desarrollo de mi negocio, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, del tema de contabilidad, pues tiene que ser profesionales contables, ¿verdad? Personas que estén preparadas, que sean idóneas, que sean fieles, eso va a ser. Ahora, pero también va a depender de si yo voy a hacerlo todo por un canal digital, entonces un recurso clave va a ser una página web, ¿sí? Un recurso clave va a ser un programa, un software. Esas cosas son los recursos clave, son los que me permiten, yo tengo que identificar cuáles son esos recursos esenciales, esos recursos que sin esos recursos mi propuesta de valor no puede arrancar, ¿sí? Entonces, para el tema del pan de bono, un buen horno, ¿sí? Una buena masa. Eso, sí, entonces, la tocineta, una buena producción de tocineta, no, la tocineta va en otro lugar. Pero es súper importante entender cuáles son esos recursos que yo necesito, ¿sí? Por ejemplo, un recurso clave, si lo mío va a ser una de venta directa, por ejemplo, entonces tiene que ser un muy buen local ubicado en un lugar estratégico para el segmento de clientes que yo escogí, ¿listo? Al que yo le quiero llegar, ¿vale?
Porque a veces decimos, no, en cualquier local, no, si tu estrategia va a ser un canal de venta directa, eh, y es para, no sé, para un producto que le va a pegar a los niños, pues no puedes poner un local en un lugar donde no hay niños, ¿sí? Tienes que ir y ponerlo al lado donde tú sabes que van a posar niños. Por ejemplo, en Armenia hay un sitio que es como un parque para niños, que también hace jardín y todo, que queda como en una plazoleta de comida. Entonces yo, si tengo un producto que es para niños, pues yo voy y busco un local ahí donde están los niños. ¿Listo? Ese es un recurso clave. Ahora, ¿cuáles son las actividades claves? Las actividades claves son mm, toda esa cadena que me va a generar valor para poder llegar a desarrollar mi propuesta de valor, ¿sí? Entonces, el tema de estudiar, por ejemplo, es una actividad clave si quiero hacer una empresa de contadores. Un tema, por ejemplo, una actividad clave va a ser la cadena de producción, si quiero hacer, si por ejemplo yo lo que quiero hacer son mis pan de bonos de tocineta, los quiero hacer, pero los quiero vender congelados para que la gente los prepare en casa. Entonces, mi actividad clave va a ser crear, miren el negocio que estamos creando aquí. Entonces, ya vamos en pan de bonos de tocineta congelados para que la gente los venda, los termine de vender en casa. Una actividad clave va a ser toda la forma en la que mis panaderos van a, digamos, hacer literalmente el pan de bono y cómo va a ser el proceso para que se congele y se pueda distribuir de una forma adecuada. Una actividad clave va a ser que, por ejemplo, si mis ventas van a ser no solamente directas, sino también en domicilio, entonces, ¿cómo voy a vender a domicilio? ¿Cómo voy a hacer entregas afuera de la ciudad si estoy haciendo un negocio que va a pegar en otras ciudades, que va a hacer entregas en otras ciudades? ¿Cómo para el tema de contabilidad? Entonces, actividades clave. ¿Cómo va a ser, cómo voy a garantizar que todas las requerimientos contables de las empresas se cumplan a tiempo, sí, y que no se me pase ninguna fecha de ninguno de mis clientes? Sí, es una actividad clave. Son cosas que son estratégicas para el cumplimiento, son actividades, no son recursos, sino actividades que son estratégicas para que mi propuesta de valor se dé. ¿Listo? Y lo último es también los aliados clave, es cuáles son esos socios que me pueden ayudar a mí a llegar a ese segmento de clientes que yo tengo, o que me pueden ayudar a desarrollar una cadena de valor con lo que ellos producen, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no sé, un amigo produce tocineta, y yo quiero hacer pan de bonos de tocineta, pues esa empresa que produce tocineta es un aliado clave para mí, ¿verdad? Si los quiero vender congelados para que la gente los cocine en casa, ahí tengo, y el canal que yo, digamos que la alianza clave también va a depender del canal que yo escogí de venta, porque si escogí de venta directa, entonces un aliado clave para mí va a ser los que van a hacer entrega a domicilio, las redes sociales, ¿sí? Como que el que me maneja las redes sociales, o un influencer que me ayuda a mover mi producto, ese es un aliado clave. Hoy en día le metemos también tema de influencers, por ejemplo. Un aliado clave puede ser un influencer. Una persona, hay una empresa que hace moños que a mi esposa le encanta, que se llama Mitigadores, y ellos tienen aliados claves influencers. Gente que sale en MasterChef con su mitigador y la gente se antoja y compra un montón y los venden carísimos. ¿Sí? Pero porque escogió un segmento de clientes, escogió un canal que eran las redes sociales, venta directa, y escogió alianzas. ¿Listo? Por ejemplo, en temas de contabilidad, Tributi tiene un aliado estratégico que es Bancolombia. ¿Sí? Entonces, a los clientes de Bancolombia les llega una propuesta de Tributi, o Bancolombia, mejor dicho, le ofrece a sus clientes gratuitamente la generación de su declaración de renta, y por detrás Bancolombia le paga a Tributi algo, o Tributi se le dice, se lo dejo súper barato, o tranquilo, no me cobre nada, no le cobro nada este primer año, porque lo que hace es que a través de la base de datos de Bancolombia, que es el banco más grande del país, pues le va a llegar a mucha gente, y el otro año la gente, tal vez el primer año fue gratis, pero el segundo sí le va a cobrar algo. ¿Listo? Entonces, ese es el tema de las alianzas clave. Y
Miren, lo último, ¿sí? ¿En dónde estamos enfocados ahorita? En todo, ¿en dónde? En la visión, ¿no es cierto? En el qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer. Ahora, ahora vamos a ir al cuánto. Ahora vamos a irnos al cuánto. Entonces, cuando ya tengo, ¿por qué? Porque es que yo no puedo saber cuánto voy a necesitar, cuánto me va a costar, si yo no sé qué canales voy a usar, qué producto voy a ofrecer, cuáles van a ser mis proveedores, cuáles son los recursos que necesito comprar. Entonces, el cuánto, la provisión, siempre va después de la visión. Entonces, cuando yo ya tengo planeado todo mi modelo de negocio, me voy al tema financiero y comienzo a planear, ok, ¿cuánto me pueden costar unas asesorías contables? Si las quiero hacer súper rápidas, el valor que voy a hacer es que sean muy rápidas, que mi cliente me envíe la información en la mañana y en la tarde ya tenga el informe. Este es un ejemplo. Entonces, ok, ¿cuánto me puede costar lograr que eso se dé? Ah, ok, tengo que tener 5 personas por cliente trabajando, eso me puede costar el día en, no sé, 300.000 pesos, listo. Entonces ya sé que un informe que me vale a mí 300.000 pesos, se lo voy a vender, entonces ahí ya paso a la fuente de ingresos, se lo voy a ofrecer a mi cliente en 600.000 pesos. ¿Cierto? ¿Cuál es el valor agregado que le voy a decir? Que si el contador que tenía se colgó en la fecha y llegó el último día para presentar no sé, un informe de la DIAN y no lo tiene, yo se lo tengo ese día hecho y le cuesta 600.000 pesos y mi cliente lo va a pagar. ¿Sí? Ahí te boté una idea también. Mira ¿sí? Entonces, es cuánto me va a costar y en cuánto lo voy a vender. ¿Listo? ¿Cuánto me va a costar y cuánto lo voy a vender? Pero para ya saber cuánto me va a costar, necesito saber qué voy a ofrecer y cómo lo voy a ofrecer y también definir cuánto me quiero ganar. Para la estructura de costos, pues obviamente es todo el estudio de lo que vimos arriba, ¿no? De segmento, de canales, de recursos, de actividades, ¿sí? De aliados, todo ese tema. Y para el fuente de ingresos va a ser muy importante hacer un estudio de mercado, es decir, ir al mercado y decir en cuánto están vendiendo un informe financiero que se hace en una semana. No, lo están vendiendo en 400.000 pesos. Yo lo ofrezco de un día, en un solo día en 600, ¿sí? Eso es una forma. O cuánto vale un pan de bono solito y cuánto vale el pan de bono cuánto puede valer un croissant de jamón y queso. No tanto, ok, entonces ese va a ser como mi referencia, ¿no? Como que para establecer el pricing. Obviamente, después de establecer esto aquí, pues voy a ir a encontrar. Ahora, en fuentes de ingresos, ¿yo qué comienzo? ¿Qué hago? ¿Qué listado hago? Hago listado de los productos que voy a ofrecer, ¿sí? Hago listado, porque ya me fui un poco como al tema de pricing, pero puedo enfocarme mucho en cuál va a ser mi fuente de ingresos. No, mi fuente de ingresos no va a ser, por ejemplo, Rappi es un buen negocio. Es un buen ejemplo para explicar fuente de ingresos. Uno pensaría que en Rappi la fuente de ingresos va a ser el cobro que hacen de cada domicilio, ¿no es cierto? Pues sería lo lógico. Pero para ellos la fuente de ingresos no radica solamente en eso. De hecho, eso puede ser lo más bajito. Lo que más le da a ellos es el conocimiento del cliente, es poder tener a la vivienda ofreciendo sus productos a través de su plataforma, entonces a través de eso también gana comisiones, es poder tener las personas, es poder tener todos los mercados en un solo lugar, ¿sí? Entonces la fuente de ingresos pueden ser muchas cosas, no solamente mi producto, sino muchas otras cosas que vienen detrás del producto, ¿listo? Entonces, en fuente de ingresos, yo me voy a sentar a analizar qué posibilidades tengo, o sea, dónde puedo generar ingresos en este modelo. ¿Listo? Por eso es lo último que uno va a tener ahí. ¿Vale? Ah, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí, listo. Listo. Entonces, chévere, ahí está el modelo, está el artículo también para que lo lean. Todo esto que explicamos aquí, el artículo lo explica muy bien, me gustó mucho, creo que es confiable y es muy práctico. Por eso decidí copiarlo y bajarlo y dejarlo ahí. Obviamente está citado y está el link para que puedan visitar directamente al autor. Pero súper chévere que lo puedan repasar, que lo puedan trabajar, escríbanlo, ráyenlo, pongan, escriban y después de esto
es muy fácil pasar a un plan de negocios ya formal. ¿Listo? Y esto es súper chévere. ¿Hay alguna duda, comentario, pregunta? Listo. Voy a seguir si no hay ninguna. ¿Listo? Vamos a hablar tres cosas que son súper importantes cuando yo soy un emprendedor y para emprender. Una de las cosas es invertir en las personas. Eso también te incluye a ti. ¿Listo? Recuerda siempre invertir en las personas. Recuerda siempre hacerlo. A veces no invertimos en las personas porque pensamos que se nos van a ir y puede pasar también, pero también invertir en las personas es una forma que las personas se van a quedar, ¿listo? Y me van a generar valor también, ¿vale? Uno, ahora, obviamente hay que tener cuidado en quién voy a invertir y cómo lo voy a hacer, ¿no es cierto? También la Biblia dice que no hay que botarle perlas a los cerdos, entonces hay que también ser muy claro en dónde, pero yo puedo invertir en las personas con tiempo, puedo invertir en las personas con coaching, con mi experiencia, con mi acompañamiento, pero también puedo invertir en mí y debo invertir en mí, en estudio, en preparación, pero también en descanso, en tiempos de calidad con mi familia, en no dejar, nosotros como cristianos no podemos dejar de lado nuestra relación con Dios. Esa es lo que más debemos invertir nosotros, es en nosotros, es en la relación con Dios, pero también en estudio, en capacitación, en unas buenas vacaciones, por ejemplo. ¿Sí? Hay que invertir y hay que invertir en esas personas también que van a ser multiplicadores. Por ejemplo, eh, el ejemplo de Tributi, invirtió en Bancolombia, ¿sí? En los clientes de Bancolombia, porque le ofreció gratis un servicio. Pero ¿qué pasa? Más adelante va a recibir seguramente una... Yo, por ejemplo, no he usado sus servicios y los tengo aquí. Entonces, me causaron recordación, ¿verdad? Entonces, hay que invertir en las personas, invertir en mis clientes, invertir en mis aliados también. Es muy importante. A veces olvida, a veces como que estamos trabajando, pero se nos olvida que tenemos en el canvas que hicimos, tenemos mis aliados. Entonces, yo tengo que trabajar en mis aliados, tengo que sentirlos también. Y recuerden que lo que yo invierto siempre va a tener un retorno. No lo hago para esperar un retorno, pero siempre todo lo que invierto va a tener un retorno. ¿Listo? Ah, el siguiente punto que quiero compartirles es la excelencia. ¿Listo? La excelencia. La excelencia no es negociable cuando hablo de emprender. Aquí justo estaba hoy aquí. Hay una frase que le escuché hace varios años al pastor Silvano Espíndola, que a mí me encanta y es que la pasión convierte la obligación en un placer. Y todo lo que yo hago con pasión, es muy probable que lo vaya a hacer de una forma excelente, ¿no? Lo que para mí es una obligación, lo voy a hacer lo que me tocó. Pero cuando yo entiendo, cuando yo hago algo con pasión, y deja de ser para mí una obligación y pasa a ser un placer, entonces eso seguramente lo va a hacer excelente. La excelencia no es negociable, ¿por qué? Porque atrae a las personas, ¿sí? Cuando yo soy excelente, atraigo personas que dicen, yo quiero trabajar en esa empresa de contabilidad porque son excelentes, porque hacen las cosas diferentes, porque tienen cosas que son, yo quiero trabajar en esa empresa que hace ¿cómo era lo que estamos haciendo con tocinetas en el video? Pan de bonos. Los pan de bonos de tocineta, yo quiero trabajar ahí porque son excelentes. ¿Sí? Entonces, la excelencia atrae, la excelencia atrae. Hay una empresa, yo soy de Villavicencio, vivo en Bogotá ya hace mucho, pero en Villavicencio hay una empresa que hace pan de arroz y hay muchas fábricas de pan de arroz, pero esa empresa a mí me llamó la atención hace muchos años y no tuve la visión para invertir, tampoco tenía el dinero, pero era una empresa que a mí, yo veía cada vez subía sus productos y me llamaba la atención un montón, todo el tiempo me llamaba la atención porque eran excelentes, porque el empaque era bien diseñado, porque sabían rico, porque la atención, mis papás tenían restaurante y eran clientes de ellos, y los atendían súper bien, siempre cuidaban de ellos. Y yo decía, esta empresa es muy buena. Y hoy son una de las empresas más grandes de pan de arroz, venden en Estados Unidos, en Europa, creo que venden en D1, bueno, no sé, venden en todo lado pan de arroz y son como las mejores de pan de arroz que son el Alcaraván.
Hay otra, y hay otras que han venido saliendo, pero esta es excelente, entonces atrae, ¿no? Entonces las personas como que quieren trabajar, entonces la excelencia atrae, inspira también, la excelencia inspira, ¿no? Como que ah, un líder que inspira es diferente a un líder que motiva, porque el líder que inspira es como, wow, yo quiero, yo quiero parecer a él, yo quiero estar, yo quiero servir, o sea, si este líder que me inspira me dice que vaya y trapee, yo voy a trapear, sí, porque este líder de verdad me da, o sea, es tan excelente en todo lo que hace que yo le creo, ¿verdad? Entonces, la excelencia inspira y la excelencia honra a Dios, honra a Dios. ¿Recuerdan el tema de Malaquías? De por qué me traen esas vacas, esos... ¿cómo es? Vacas malas, golpeadas. Se me olvidó. Se me olvidó. Bueno, no las ovejas, sino los corderos. Los corderos, sí, ¿por qué me traen los corderos cojos? ¿Por qué me traen las peores vacas? ¿Por qué me traen lo peor? Eso no honra a Dios. Yo a Dios le doy lo mejor. Y recuerden lo que hablábamos desde el tema de la visión. Todo lo que yo hago es para honrar a Dios. Entonces, si yo voy a montar un negocio y lo hago mediocre, si yo voy a atender a un cliente y lo atiendo mediocre, estoy deshonrando a Dios. Yo tengo que ser excelente en todo lo que haga, no solamente para mí, sino para que las personas puedan percibir a Dios en mi vida y yo pueda honrar a Dios con lo que yo hago. ¿Listo? La excelencia es el grado más alto dentro lo excelente es el grado más alto dentro de su género, ¿sí? Eso es lo excelente. Y la única diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es lo extra. Mateo 5:41 si te piden que lo lleves una milla, llévalo dos, ¿no? Entonces, es la milla extra es lo que hace lo ordinario extraordinario. Entonces, el ejemplo de la empresa contable. Yo por eso te decía, empresas contables que hagan contabilidad, hay muchas, ¿sí? Que hacen lo que, lo ordinario. ¿Qué va a ser lo que la mía, qué va a ser lo extra que va a lograr que la contabilidad sea extraordinaria y no ordinaria? ¿No es cierto? Ojo con esto, los detalles son lo más importante. Un buen producto me trae clientes, pero los detalles, lo extra, lo que yo doy de más, me mantiene esos clientes. ¿Sí? Yo puedo comprar un buen producto, pero me atendieron mal. Yo compré el producto, pero no vuelvo. ¿Sí? No vuelvo. Cuando yo como emprendedor doy más de lo que la gente espera, estoy siendo excelente. Y cuando doy más de lo que la gente espera, fidelizo clientes fácilmente. Atraigo, inspiro a las personas. Atraigo no solamente a buenos empleados, sino que atraigo también a clientes, ¿sí? Que seguramente me traerán más y más y más. Porque es que una cosa es pedir una torta y otra cosa es que yo pida y me llegue en la caja normal y otra cosa es que yo pida una torta y la caja tenga decoración y tenga un moñito y llegue con garantía de que si se le dañó me la van a dar. Sí, no sé, hay muchas formas en las que yo puedo ofrecer cosas extras que van a hacer mi producto ordinario extraordinario. ¿Listo? Y eso es excelencia. Hay que mantener la motivación en la actitud correcta y no, o sea, la motivación, ¿cuál es? Es para Dios y la actitud correcta es una actitud humilde. Y cuando yo tengo una actitud humilde siendo excelente, no caigo en el perfeccionismo. ¿Listo? No caigo en el perfeccionismo. O Dios es el que perfecciona, nosotros no somos, no, cuando caemos en el perfeccionismo estamos cayendo en orgullo, no tenemos la actitud correcta. Queremos ser perfectos y eso no es así, es ser excelentes, es dar lo extraordinario. A mí me gusta mucho Mateo 5:16 cuando hablamos de excelencia, porque dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ustedes lo pueden sacar y aplicar directamente en su negocio y decir, ok, yo voy a hacer brillar, ¿sí? La luz, o sea, es decir, ese valor agregado que yo quiero dar, voy a hacerlo brillar. ¿Pero para qué? Para que las personas puedan ver lo bueno que yo soy, lo excelente que yo soy y así puedan acercarse a Dios. ¿Listo? Recuerden que yo puedo ser un empresario exitoso y al mismo tiempo evangelizar, simplemente con la excelencia, ¿sí? Simplemente con siendo siempre correcto, con
nunca dar una mala palabra. Esas cosas pegan un montón en los emprendimientos. ¿Listo? Voy rápido porque ya nos pasamos de tiempo. Una clave más del éxito. Una clave más de éxito. La generosidad. La generosidad. Y aquí no puse mucho, simplemente un versículo clave. El que, además me gusta mucho porque el versículo dice, recuerden esto. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Una clave de éxito siempre va a ser la generosidad. ¿Sí? La generosidad siempre va a traer más provisión. ¿Sí? Ah, yo voy a contarles una historia que es familiar. Me la contó mi abuelo un día que estaba a punto de morirse. Hoy no se murió, tranquilos. Y el otro año cumple, creo que 99 años. Este año, 99, sí, una cosa así. Sí, yo también voy a vivir mucho, amén. No, es que una hermana de mi abuelo vivió 105 años. Entonces, eso creo que los genes puede ir también. Pero mi abuelo me contaba historias un día que estaba en la clínica y yo le decía, mi abuelo comenzó a contarme historias, ¿no? Como que él pensaba que tal vez ya se iba a ir. Y comenzó a contarme de cómo fue su proceso como agricultor. Y algo que me llamó mucho la atención de lo que él me contaba, fueron dos cosas. Una, siempre sin ser cristiano, mis abuelos hoy en día son cristianos, pero en esa época no eran cristianos, siempre dejaba, nunca recogía toda la cosecha, algo muy bíblico, sino que dejaba parte de la cosecha en el campo para que la gente de bajos recursos fuera y recogiera lo que quedaba. Que me sorprendió cuando lo escuché porque pues está en la Biblia, de hecho, era una práctica judía. Y otra de las cosas que hacía también en temas así era que, por ejemplo, si había recogido plátanos, dejaba unos racimos aparte y las personas de escasos recursos sabían que podían pasar por la casa por su casa y él les iba a dar. Y los empleados sabían que había unos racimos que eran para darle a la gente de escasos recursos. Fue un hombre muy generoso, es un hombre muy generoso y fue como porque no se ha muerto, pero como agricultor siempre fue muy generoso y eso me pareció muy chévere escuchándolo, él contando historias. Pero lo otro que me llamó la atención es que esa generosidad se veía traducida en abundancia, en cosas que eran, digamos, atípicas. Entonces, hay historias que, por ejemplo, en un año todos los cultivos del algodón se dañaron, menos el de él. Entonces, ese año el precio del algodón se subió un montón, ¿sí? Y él, pues, le entró un montón de plata porque, pues, él hizo lo de siempre, pero ¿por qué? Porque la generosidad se cumple, es una ley espiritual, ¿sí? O sea, dice, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Es una ley espiritual y se cumple. Se cumple, creas o no en Dios, o sea, se cumple. Si tú eres generoso, vas a cosechar abundantemente. ¿Listo? Para nosotros tenemos el conocimiento de Dios y sabemos que Él es el Señor y que su palabra se cumple, así que pues hay que ponerlo en práctica. No nos debe dar miedo ser generosos, ¿sí? Yo tengo que admitir que soy un tacaño en recuperación. He venido, llevo varios años, de verdad, llevo varios años en serio. Llevo varios años digamos que trabajando mucho el tema de la generosidad en mi vida. Mi esposa me ayuda muchísimo en eso, porque ella es súper desprendida y a mí es una área que me cuesta, pero que he entendido. ¿En dónde quedó el ejemplo de la abuela? No, en que estoy en recuperación, estoy en recuperación. No, y he aprendido a ser generoso, he aprendido a no pensar, a dar sin pensar en el presupuesto. Ojo también con eso. Yo sé que a veces suena ilógico, pero la Biblia es súper clara en eso. O sea, si yo soy generoso, me va a ir bien también. ¿Listo? Además, la generosidad es una forma en la que yo blindo mi corazón también del amor al dinero. ¿Vale? Y ya para cerrar nuestra sesión número 2,
hay que tener en cuenta estos tips financieros. No me iba a ir sin darles tips financieros, tenía que dárselos también. Y porque son súper importantes a la hora de ser un emprendedor o de comenzar un emprendimiento. Hay que analizar siempre el retorno de la inversión, ¿sí? Hay que analizarlo, ¿ok? Si realmente si he hecho números, realmente me va a dar el retorno que yo estoy esperando. Otro que estaba pensando, bueno, ¿cómo analizo yo el retorno de la inversión? Ok, costos menos, sí, gastos más costos menos la posibilidad de venta. Hago un plan y digo, ok, sí me puede estar dando lo que yo espero. ¿Listo? Ahora, para eso también hay que analizar bien el retorno, también ver la capacidad de venta, si todos los negocios venden lo que yo creo que va a vender, sí, porque yo creo que va a vender 100 helados al día. Y resulta que si me voy a ver estadísticas, me doy cuenta que los negocios de helado no venden más de 30 helados al día, entonces pues tengo que analizar, ¿no? Hay que invertir en activos multiplicadores. Y estuve tentado a hacer un slide exclusivo de este punto, pero bueno, decidí dejarlo aquí en medio de todos estos, pero lo resalté, porque a veces uno invierte en activos que no multiplican, sino que restan, ¿sí? Un carro, ¿sí? Cosas que no me dan valor, un celular de 5 millones de pesos, son cosas que no multiplican. ¿Qué es un activo multiplicador? Es un activo que me genera, ¿sí? Que me generan nuevos ingresos o que por lo menos no se deprecia fácilmente. Un carro puede ser un activo multiplicador, porque si es un carro que yo lo uso para trabajar, pues digamos que me puede generar dinero, recursos, ingresos. Entonces, hay que siempre invertir en esos activos que son multiplicadores, no tanto en los activos que no multiplican, como por ejemplo ropa de marca o ropa excesivamente costosa, pues no vale la pena. Miren, yo ahora tengo como tres o cuatro camisetas negras y ayer usé una negra y usé otra negra. Y ya no me mato la cabeza tanto. El martes sí tenía una camiseta diferente, pero hay que ver cuáles son esos activos que nosotros estamos comprando o consumiendo. Y el sábado vamos a hablar de consumo, que va a ser un tema súper importante ahí. Es como, bueno, cuáles son esos activos que realmente están siendo multiplicadores o no. Rodearse de buenos consejeros siempre va a ser muy importante. La victoria siempre va a estar en la multitud de consejeros, de personas expertas y objetivas. Sí, personas expertas y objetivas. Siempre cuando va a comenzar un negocio es bueno rodearme de gente que sepa el tema y que pueda opinar de una forma objetiva en mi negocio. Ah, en un emprendimiento es posible usar deuda, ojo con esto. No, no, la deuda es mala cuando es de consumo, pero cuando es para inversión se puede usar, pero hay que usarla, no hay que endeudarse, no hay que invertir el 100% con el 100% de deuda, porque pues en caso de recuperación siempre vas a quedar endeudado y no vas a tener cómo costear esa deuda porque pues, se fue el negocio. Y hay que sacar cuentas de cuánto me cuesta el crédito. Sí, acuérdense que hay unas tasas de interés, entonces, vengan, si puedo cubrir los intereses que me genera este crédito o no, y mi flujo de caja, si lo aguanta o no. Y así, y también lo mismo es evaluar los activos recuperables. Yo les ponía un ejemplo el año pasado de si yo pongo un café y compro una capuchinera que vale 15 millones de pesos, yo tengo que darme cuenta de que si llego a quebrar, ¿sí? Si llego a cerrar el negocio, no lo va a vender en 15 millones de pesos, sino que tal vez me va a valer 9 u 8 millones. Entonces tengo que saber, ¿y qué tan fáciles son esos activos para recuperar? Vender una capuchinera no es tan fácil. Entonces tengo que analizar bien esas cosas antes de hacerlo. Y muy importante estos últimos dos, muy, muy importante, de haberlos puesto de azul también. El primero es, hay que establecerse un salario para usted como emprendedor. Su empresa le tiene que pagar a usted, ¿sí?
y usted tiene que poner salario. Tal vez al comienzo serán 300.000 pesos, luego será 1 millón, luego será 2 millones, a medida que la empresa vaya creciendo. Pero siempre hay que tener un salario, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a permitirme dos cosas. Una, valorar mi trabajo, ¿sí? Como que tengo en esa empresa, pero dos, y va ligado con el segundo punto, es a poder mantener las finanzas del emprendimiento y las finanzas personales separadas. Es un error muy común y viene normalmente cuando las personas no se fijan un salario y es que mezclan las finanzas. Entonces, las tarjetas de crédito personales las usan para compras del negocio y las ventas del día del negocio lo usan para pagar los servicios de la casa y lo del salario que llegó por una comisión de una venta lo usan para pagar los servicios del negocio y así. Y entonces no se sabe si está dando o no está dando. Es un error súper grave unir, mezclar las finanzas de la casa y las del emprendimiento. Por eso es importante tener un salario para que el salario me ayude a mí a saber qué es mío y qué es de la empresa. ¿Listo? Cuentas de ahorro separadas, hay que crearle una cuenta de ahorro. Uno dice, no, pero es que el costo financiero de una cuenta de ahorro puede ser muy barato versus el daño que, que va a causar el tener las cuentas, el dinero mezclado, el dinero de la familia con el dinero del negocio mezclado. ¿Listo? Entonces es un esfuerzo que hay que hacer. Ahora hay bancos como Colpatria que dan cuentas a cero. No cobran absolutamente nada por tener su cuenta. Entonces, ábranla ahí. Esto que el 4 por mil, pues hay que pagarlo. Ahora, 4 por mil es muy poquito también. Hay personas que se quejan mucho del 4 por mil, el 4 por mil, y sí, puede llegar a significar algo, pero no es algo que afecte realmente, y hay que costearlo también. Luis Carlos, Carlos, gracias. Pues no sé, un aporte muy personal de parte de mi esposa y mío, Lina María y yo estamos acá hola. escuchándoles, pues de la experiencia que hemos tenido nosotros en nuestros negocios, nuestra vida productiva, sobre lo de la deuda. Nosotros estamos en una campaña pues casi antideuda. Estamos muy de acuerdo contigo con lo de la deuda en cuanto a consumo, pues eso de verdad que uno debería trabajar en la gratificación diferida, ese concepto de a poco irse dando gusto. Ujú. Pero sobre los negocios, Carlos, pues es un concepto, como te digo, muy personal de nosotros. Nosotros hemos concluido las experiencias que, que quizá si uno no tiene casi que el 90-95% de seguridad de que es capaz de reproducir el dinero, yo creo que es mejor que uno abstenerse de la deuda y hacer un ahorro. O sea, si uno sabe que el negocio es de 10 millones, si usted no tiene tan claro y la claridad es de rayar, ahí va la palabra de Dios cuando dice que los planes bien pensados, pura ganancia, y si no, pues son pura pérdida, porque me refiero a tener casi que una plena seguridad de que uno es capaz de reproducir el dinero. Hay muchas emociones a la hora de crear un negocio, se generan muchas sensaciones y unas confianzas que pues son necesarias para soñar y sacar adelante una visión. Aún así, pues creemos nosotros que es bien importante estar lejos de esa deuda. Nosotros tenemos una experiencia muy dura frente a un apalancamiento agresivo que tuvimos en un negocio y prácticamente el Señor nos ha sacado de ahí a punta de disciplina y mucha oración, mucha fuerza, pero prácticamente ahí está nuestro testimonio. Dios nos sacó de un hueco tremendo y ahí vamos, Sí, regresando de Tarsis de a poco, pero ha sido una marca tremenda el sobreendeudamiento. Entonces, yo creo que si uno no la tiene súper clara, es mejor evitar la deuda. exacto, sí, por eso cuando les digo que es posible, pero cuando la usen, lo que estoy de acuerdo contigo, tienen que costear muy bien, tienen que estar muy seguros de que el flujo de caja les va a aguantar para poder pagar esa deuda. Nunca hacerlo al 100%, de hecho, es mejor hacerlo, voy a cambiar eso de aquí en adelante. No es ni siquiera al 100%, yo creo que no es bueno hacerlo ni siquiera a más del 50%. Ahora, si es un bien raíz, de pronto al 70% máximo, pero es mejor no irse tan allá, por ahí 40, 30% sería muy bueno.
digamos, ya como límite. Pero de acuerdo, es muy riesgoso, es un riesgo, pues los emprendimientos siempre van a tener riesgos. Ah, y por eso debo asegurarme también los activos, ¿no? Por eso es importante, cuando me voy a endeudar, ese endeudamiento tengo que saber en qué lo voy a usar y, si en y prever que en un escenario pesimista, cómo esos activos que compré van a poderse vender y cubrir la deuda. Porque cuando yo me endeudo eh, para invertir, debo estar seguro de que si fracaso, al liquidar la empresa, voy a cubrir todas mis deudas. ¿Sí? Eso es un tip también ahí extra para tenerlo. O sea, que yo diga, si yo llego a fracasar, hago cuentas y digo, voy a poder hacer. Eso va a pasar. A veces las cosas juegan muy, muy en contra y va a pasar. Ahora, con el tema del consumo, sí es súper importante el hábito del ahorro. Y algo que, esto es un testimonio personal que nos pasó este año, nosotros estábamos sin carro y bueno, ya como que se está reactivando la cosa y dijimos, bueno, yo creo que ya lo vendimos en pandemia, no lo necesitamos mucho, pero ahorita que ya estábamos reactivándose todo, le dije, pues con mi esposa estábamos pensando en comprar carro, no teníamos el dinero y estábamos pensando en endeudarnos más o menos como en abril para comprar un carro, porque tenemos dos niñas chiquitas y bueno. Mm, Y yo le dije a Mari, no, yo le dije a mi esposa, no, Dios me puso en el corazón que no, pues enseñamos eso porque vamos a hacerlo diferente, porque vamos a hacerlo diferente. Entonces yo le dije, no, yo creo que Dios nos puede dar el carro sin deuda. Dios nos puede dar el carro sin deuda. ¿Saben qué pasó? Unas Amén, semanas, amén. ¿saben qué pasó una semana después? Que comenzamos a orar por eso, nos regalaron un carro. Y fue algo, pues, es un testimonio, o sea, es un milagro financiero. Y otro milagro que pasó aquí hace poco fue un amigo nuestro que es Rodri Pachón, que también es muy bueno en tema de coaching de financiero, y es el que dirige J25 aquí en Sabana Norte. Tenía una deuda muy, muy grande, muy, muy grande. Él dio el testimonial como 120 millones de pesos. Y adicional, con la DIAN tenía unos saldos a favor que, bueno, y ya sabe que eso no es tan fácil que se los devuelvan. Pero él dijo, bueno, voy a hacer la solicitud. ¿Saben qué pasó a comienzo de año? La DIAN le dijo, oiga, le vamos a devolver, que eran como 20 millones, le vamos a devolver los 20 millones. ¿Sí? Entonces ya era como, bueno. Y adicional, lo llamaron del banco y le dijeron, le dejamos la deuda, queremos negociar la deuda con ustedes, se la dejamos en 20 millones. De 120 millones a 20 millones y además le llegaron los 20 millones de la DIAN. Dios es así, ¿sí? Dios es así. Pero sí, la deuda, Luis Carlos, totalmente de acuerdo, trae esclavitud. Hace un año hablábamos un capítulo solamente del tema de deuda. Hay que tener mucho cuidado y hay que analizar muy bien cada uno de los escenarios. Bueno, mis queridos hermanos, hoy nos pasamos también media hora, perdón. Gracias a todos, de verdad, por estar súper, súper conectados.